La mente humana tiende a aferrarse a las personas, las cosas y las ideas, creyendo que son permanentes y que definen quiénes somos. Sin embargo, todo en la vida está en constante cambio. Es como un río que fluye sin cesar, moviéndose de manera constante y sin detenerse nunca. A pesar de ello, seguimos insistiendo en aferrarnos, en sujetarnos con fuerza a las relaciones, las posesiones y las identidades, convencidos de que si las perdemos, nos perderemos a nosotros mismos. Aquí radica el verdadero problema, no se trata de las cosas en sí, sino de nuestra desesperada necesidad de controlarlas. Nos atrapamos en un laberinto mental, creando nudos con todo aquello que no podemos retener. Sin embargo, en el desapego reside una profunda paz. Cuando dejamos de forzar la vida a que se ajuste a nuestros deseos, nos liberamos. Al soltar el control, nos damos cuenta de que la vida nunca estuvo realmente bajo nuestra mano. El universo sigue su curso sin nuestra intervención, y nosotros somos solo una pequeña parte de ese gran flujo. El desapego no es sinónimo de indiferencia, no significa que dejemos de preocuparnos por lo que nos rodea, sino que dejamos de aferrarnos a todo aquello que creemos que necesitamos. Experimentamos las emociones y situaciones de manera plena, pero sin quedarnos atrapados en ellas. Amar sin poseer, involucrarse sin expectativas, es el camino hacia una paz tranquila, espontánea, sin esfuerzo ni artificios. Es como si, al dejar de exigir la paz, ésta se presentara por sí sola, tal como el agua clara de un río que fluye sin resistencia. La paradoja es esta: cuando nos liberamos del deseo constante de control y certeza, encontramos claridad. La felicidad, entonces, surge de manera natural. Al soltar el apego a las expectativas y los resultados, descubrimos que la felicidad ya estaba allí, esperando a ser reconocida. Es como observar el reflejo en el agua, siempre estuvo presente, pero solo podemos verlo cuando la superficie se calma. En este fluir constante, todo cambia, y nosotros somos parte de ese cambio, sin necesidad de resistirnos. Vivimos en un mundo de cambio constante, pero la mente busca estabilidad. Deseamos aferrarnos a lo que conocemos, a los momentos y a las personas, con la esperanza de que al hacerlo, conseguiremos la seguridad. Esta necesidad de apego está profundamente arraigada en nosotros, ya que nos da una falsa sensación de identidad. Creemos que si logramos mantener todo como está, encontraremos la felicidad. Pero el esfuerzo por aferrarnos a las cosas, por mantenerlas bajo nuestro control, solo genera sufrimiento. Imagina que sostienes un puñado de arena. Cuando dejas que se deslice libremente entre tus dedos, todo está en paz, pero en el momento en que intentas retenerla, la arena se escapa rápidamente. La vida funciona de manera similar: cuanto más intentamos controlarla, más nos resiste. Cuanto más nos aferramos a personas, objetos y situaciones, más parece que todo se deshace, dejándonos con ansiedad y agotamiento. El apego nos ata a las expectativas y estas, a su vez, nos conducen a la decepción. Nos aferramos a las relaciones, esperando que sean permanentes, cuando en realidad las personas cambian. Nos enfocamos en los logros, creyendo que definen nuestro valor, pero tan pronto alcanzamos una meta, aparece otra. Nos aferramos a una idea fija de cómo debería ser la vida, pero la realidad nunca encaja completamente. El dolor no reside en la naturaleza cambiante de la vida, sino en nuestra resistencia a ella. Tememos la pérdida porque hemos sido condicionados a creer que lo que poseemos, las personas que amamos y los logros que alcanzamos son los que nos definen. Si profundizamos, nos daremos cuenta de que todo a lo que nos aferramos es temporal. La casa en la que vivimos, la carrera que hemos construido e incluso nuestra propia apariencia física, todo cambiará o desaparecerá con el tiempo. Esta comprensión puede generar inquietud, pero también es liberadora. Si nada es realmente nuestro para conservarlo, entonces somos libres de la carga de intentar aferrarnos a todo. La verdadera paz llega cuando dejamos de exigir que la vida sea diferente de lo que es. Aceptar que las personas vienen y van, que el éxito y el fracaso son solo dos caras de una misma moneda, nos lleva a un estado de paz profunda. La felicidad se vuelve más natural cuando no depende de las circunstancias externas. La vida constantemente nos invita a dejar ir. Cada temporada que pasa, cada relación que cambia, cada evento inesperado es un recordatorio de que no tenemos el control, y eso no tiene por qué ser algo negativo.
El río no sufre al fluir hacia el océano, y el árbol no lamenta la caída de sus hojas. Al dejar de resistirnos a los ritmos naturales de la vida, comenzamos a experimentar una paz profunda y sin esfuerzo. En lugar de temer al cambio, nos movemos con él. Y en ese movimiento, encontramos la verdadera libertad. Cuando dejamos de tratar de controlar todo, surge una sensación natural de paz. No tenemos que crearla ni perseguirla, ya está allí, esperando debajo de la superficie. Mientras nos aferremos a lo conocido, manteniéndonos en un estado constante de tensión, no experimentaremos esa paz. Soltar no es rendirse, sino liberar la ilusión de control y permitir que las cosas se desarrollen como deben. Cuando dejamos ir, nos damos cuenta de cuánta energía hemos gastado resistiéndonos, luchando contra lo desconocido, tratando de imponer una forma predefinida a la vida. La vida no está hecha para ser controlada, sino para ser vivida y experimentada. Así como el río no se aferra a las rocas, nosotros tampoco estamos destinados a aferrarnos a cada pensamiento, a cada miedo o expectativa. Cuando aprendemos a fluir como el río, encontramos una profunda sensación de facilidad. El control es solo una ilusión, pero pasamos tanto tiempo persiguiéndolo. Intentamos controlar las relaciones, creyendo que si hacemos todo bien, las personas se quedarán con nosotros y nunca cambiarán. Tratamos de controlar los resultados, convencidos de que si planificamos cada detalle, la vida se desarrollará exactamente como lo deseamos. Pero no importa cuánto esfuerzo pongamos, la vida sigue su propio ritmo. Las personas se van, los planes cambian y surgen eventos imprevistos. Cuanto más nos aferramos a cómo deberían ser las cosas, más sufrimos. Pero cuando soltamos, descubrimos algo asombroso: nunca estuvimos realmente en control, y nunca lo necesitábamos. Soltar no es indiferencia, es confianza en la vida, es entender que la vida tiene su propia inteligencia y que todo ocurre por una razón. La vida tiene su propio flujo natural, y cuando dejamos de oponernos a él, comenzamos a movernos en armonía con todo lo que nos rodea. Es como flotar en un vasto océano: si luchas contra las olas, te hundes, pero si te entregas a la corriente, te mantienes a flote. Este principio se aplica igualmente a la vida. Cuanto más intentas forzar las situaciones, más tensión creas. Sin embargo, cuando dejas ir ese impulso de controlarlo todo, te descubres flotando sin esfuerzo, dejando que la corriente te guíe. Hay una serenidad profunda en rendirse, no porque te hayas dado por vencido, sino porque has dejado de pelear contra lo inevitable. Empezamos a abrazar lo desconocido, reconociendo que la incertidumbre no es algo de lo que huir, sino una oportunidad para aceptarlo. En el proceso, aprendes a valorar el presente sin necesidad de aferrarte a él. El amor se vuelve más ligero, las experiencias se enriquecen, y la vida, en su conjunto, se llena de una alegría que no depende de lo que posees, sino de la libertad de permitirte fluir con ella. Cuando dejas de aferrarte tan fuertemente, dejas espacio para que todo se desarrolle con naturalidad. El desapego no significa insensibilidad, ni retirarse del mundo, al contrario, es un compromiso profundo con la vida, pero sin la necesidad de controlar lo que sucede a tu alrededor. Este tipo de desapego te permite vivir con una mente libre, sin estar atado a las circunstancias cambiantes. Cuando te apegas a algo, basas tu bienestar en ello. Si una relación va bien, te sientes bien, pero si cambia, te invade la ansiedad. Si logras lo que te propones, te sientes válido; si las cosas no salen como esperabas, te sientes fracasado. Este tipo de apego crea sufrimiento, pues vinculas tu felicidad a situaciones externas, que son, por su naturaleza, inestables. El desapego, por el contrario, te permite estar presente en cada experiencia, sin ser gobernado por ella. Puedes amar profundamente sin necesidad de poseer a la otra persona, trabajar por tus sueños sin sentirte devastado por los resultados. La vida está en constante movimiento, cambiando todo el tiempo. Cuando te aferras a algo, estás creando resistencia contra ese flujo natural. Tratas de hacer que las circunstancias permanezcan igual, o que las personas se ajusten a una idea fija de quiénes deberían ser. Pero las personas evolucionan, las circunstancias también lo hacen, y no importa cuánto te esfuerces por mantener todo igual, la vida sigue su curso. Cuanto más resistes, más sufrimiento creas. Sin embargo, cuando dejas de luchar,
cuando dejas ir el control, encuentras paz en esa aceptación. El apego no reduce tu capacidad de amar, en realidad la incrementa. Cuando estás apegado, el amor se ve empañado por el miedo a perder, el miedo al cambio, el temor de que si no te aferras lo suficiente, algo se deslice fuera de tu alcance. Pero el amor, en su forma más pura, no tiene miedo. No busca poseer, controlar ni exigir. Permite que las cosas sean tal como son. Cuando amas sin apego, le das a la otra persona el espacio necesario para ser ella misma. La aprecias en el momento presente sin tratar de moldear su futuro. Disfrutas de lo que tienes, sin la ansiedad de lo que podría venir después. Vivir con desapego es vivir con verdadera libertad. Ya no estás atrapado por expectativas que te aprisionan, ni por el miedo a perder lo que tienes. Cada momento es una oportunidad para experimentar la vida tal como es, sin el deseo de que permanezca igual para siempre. En ese espacio de aceptación, la paz surge de manera natural. No porque dejes de preocuparte, sino porque dejas de aferrarte. Estás libre para amar, para experimentar, para vivir plenamente sin el peso del apego que te arrastra hacia abajo. La paradoja de la paz es que, cuanto más la persigues, más se aleja. Cuanto más intentas forzar la felicidad, más parece escaparse entre tus dedos. Te dices a ti mismo que cuando alcances un determinado logro, consigas la relación perfecta, o tengas las circunstancias ideales, entonces, finalmente, encontrarás la paz. Pero cada vez que llegas a lo que pensabas que era tu destino, algo cambia y la mente mueve la meta. Siempre parece haber algo más que alcanzar antes de poder relajarte. La paz no es algo que se logra. Es algo que se permite. No es el premio por tenerlo todo bajo control, no proviene de una vida perfecta y sin problemas. De hecho, la constante búsqueda de la paz es, a menudo, lo que más la interrumpe. El esfuerzo incesante de intentar controlar y perfeccionar las cosas solo crea más tensión, la misma que intentas evitar. La paz ya está aquí. Sin embargo, mientras la sigas persiguiendo, la pasarás por alto. Imagina un estanque en calma. Cuando el agua permanece tranquila, refleja el cielo de arriba. Pero en el momento en que intentas agarrar ese reflejo, el agua se agita. Cuanto más intentas suavizarla, más la perturbas. La única forma de restaurar la quietud es dar un paso atrás, dejar que el agua se asiente por sí misma. Hay una diferencia clave entre buscar y permitir. Buscar implica una necesidad, un deseo de estar en otro lugar, de que algo externo te complete. Permitir, en cambio, es aceptar lo que es, en el presente. Significa entender que la paz no se encuentra en el próximo logro, ni en la siguiente relación o etapa de la vida. Se encuentra en rendirse a lo que ya está aquí. Cuando dejas de resistir, dejas de perseguir, dejas de exigir que las cosas sean diferentes. En ese momento, la paz surge de manera natural. Esto no significa que dejes de crecer o de trabajar por lo que deseas. Simplemente significa que ya no vinculas tu paz interna a los resultados de lo que sucede afuera. Avanzas, pero sin la ansiedad del debería ser. La paz llega cuando te permites ser y cuando dejas ir las expectativas que te atan al sufrimiento innecesario. La vida está en constante movimiento y cambio, y a menudo nos encontramos intentando aferrarnos a lo que conocemos, buscando seguridad y estabilidad en un mundo que es todo lo contrario. Sin embargo, la verdadera paz no se encuentra en controlar los aspectos de la vida que no podemos dominar, ni en mantener todo igual. La paz surge cuando entendemos que todo es pasajero, que lo único constante es el cambio. La necesidad de forzar las situaciones y controlar lo incontrolable se desvanece cuando entendemos que la paz siempre ha estado aquí, esperando ser descubierta. En el momento en que dejamos de buscarla, la encontramos. No es algo que se pueda crear, sino algo que se revela, algo que siempre ha estado debajo de nuestros pensamientos, debajo de las preocupaciones constantes sobre lo que queremos o no queremos. A medida que dejamos ir la necesidad de controlar y de aferrarnos al pasado, entendemos que la paz fluye sin esfuerzo. No se trata de forzar que las cosas se queden igual, sino de permitir que todo siga su curso, aceptando lo que está y lo que se va, sin aferrarnos a lo que ya no tiene lugar en nuestras vidas. El apego al pasado, la lucha por mantener relaciones, situaciones o pensamientos que ya no sirven, solo nos genera sufrimiento. Es como intentar sostener agua en las manos.
por más fuerte que lo intentes, siempre se te escapa. Cuando dejas de resistir el flujo natural de la vida, cuando dejas ir lo que ya no te pertenece, encuentras una libertad inesperada. La impermanencia de la vida no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar. Todo cambia, y eso es lo que hace que cada momento sea único y valioso. Los atardeceres son hermosos porque no duran para siempre. Las flores son maravillosas precisamente porque no florecen eternamente. El amor es significativo porque no está garantizado que dure. Si todo fuera permanente, nada sería especial. La vida, en su constante transformación, nos invita a soltar y a vivir el presente plenamente. El cambio no es el enemigo, es la esencia misma de la existencia. Al soltar, no perdemos nada, sino que ganamos la capacidad de vivir plenamente en el momento presente. Dejamos de temer la pérdida, porque comprendemos que todo lo que es, lo que debe quedarse, se quedará, y lo que debe irse, se irá. Cada cambio, cada pérdida, es solo una puerta a algo nuevo. La vida no se trata de controlar lo que no podemos, sino de abrazar lo que es y dejar que fluya a su propio ritmo. Al aceptar la impermanencia, ya no luchamos contra lo que está por venir ni nos aferramos al pasado. Nos permitimos ser, fluir con la vida sin resistencia. Cuando liberamos el apego a lo que ya no nos sirve, ya no estamos atados a las experiencias que se fueron. En lugar de quedarnos atrapados en lo que fue, nos movemos hacia lo que está por venir, con confianza y sin miedo. En esa liberación, encontramos la paz. No una paz que depende de controlar todo, sino una paz que viene del entendimiento profundo de que todo es temporal y que, en ese mismo flujo constante, yace la belleza de la vida. Cada momento, aunque fugaz, es invaluable porque nos lleva al siguiente, y cada experiencia es un paso hacia algo nuevo. La vida no está destinada a ser controlada, sino vivida. Cada vez que intentamos aferrarnos a algo, más se nos escapa. Pero cuando aprendemos a soltar, nos encontramos completamente presentes, completamente vivos, y sobre todo, en paz. Dejar ir no significa rendirse, sino confiar en el proceso de la vida. La paz no surge de la expectativa de que todo permanezca igual, sino de la aceptación de que nada permanece para siempre, y eso está bien. Dentro de esa aceptación está la verdadera libertad, la que nos permite vivir sin miedo, sin apego, simplemente siendo. En el corazón de la vida, encontramos una paradoja. Estamos en un flujo constante, moviéndonos de un momento a otro, pero tendemos a aferrarnos a lo que creemos que es seguro o conocido. Sin embargo, la verdadera sabiduría radica en reconocer que la naturaleza misma de la existencia está hecha de transformaciones, de cambios que no pueden evitarse. La resistencia al cambio, por tanto, nos mantiene atrapados en una ilusión de control, una ilusión que, a la larga, nos priva de la paz que tanto buscamos. Al soltar las expectativas rígidas que tenemos sobre cómo deberían ser las cosas, comenzamos a abrirnos a la belleza que surge cuando aceptamos lo que es. Cada vez que luchamos contra la marea de la vida, nos desgastamos, pero cuando aprendemos a fluir con ella, el peso de la resistencia se disuelve y nos volvemos más ligeros. La vida no está aquí para ser dominada, sino para ser experimentada en su totalidad. En lugar de aferrarnos al pasado, a lo que alguna vez fue, debemos aprender a ver el presente como una oportunidad para crear algo nuevo, algo que solo puede surgir cuando dejamos de lado nuestras limitaciones mentales. El miedo al cambio es natural, pero cuando lo enfrentamos, descubrimos que no es algo que debemos temer, sino algo que podemos abrazar con valentía. El cambio trae consigo nuevas oportunidades, nuevas lecciones, y aunque no siempre entendamos el propósito detrás de un giro inesperado, podemos confiar en que, con el tiempo, todo tiene un propósito mayor. Así como una flor necesita pasar por varias etapas para florecer en su esplendor, nosotros también necesitamos atravesar diferentes momentos, a veces difíciles, para llegar a nuestra mejor versión. Lo que realmente nos impide avanzar no son los obstáculos externos, sino las creencias limitantes que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Nos han enseñado que el éxito es estar siempre en control, que la felicidad es algo que se alcanza cuando todo está en su lugar. Pero esa visión está basada en una falsa premisa, porque la vida nunca está completamente en su lugar. Siempre habrá imprevistos, momentos de incertidumbre, de dolor, de transformación.
La verdadera paz llega cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y aprendemos a encontrar serenidad en medio de la tormenta. Es curioso cómo, en momentos de aparente caos, podemos hallar la mayor claridad. Cuando dejamos ir nuestras expectativas, nuestras demandas sobre lo que debería ser, nos permitimos ver las cosas tal como son. Y en esa visión clara, sin la distorsión del miedo o el deseo de control, encontramos un tipo de calma que nada externo puede alterar. La paz no es un lugar o un estado que alcanzamos una vez y para siempre, sino una actitud con la que enfrentamos cada situación que la vida nos presenta. En el momento en que dejamos de luchar por encontrar la paz, nos damos cuenta de que siempre estuvo allí, dentro de nosotros, esperando ser reconocida. Dejar ir no es rendirse, ni abandonar, ni renunciar a nuestros sueños. Es, más bien, una entrega consciente a lo que es, una aceptación profunda de que las circunstancias no siempre estarán a nuestro favor, pero eso no significa que no podamos hallar belleza en ellas. La vida no se trata de forjar nuestro propio camino a base de fuerza, sino de caminar con confianza sabiendo que, al final, todo nos lleva exactamente donde necesitamos estar. El universo no está en contra de nosotros, todo lo contrario, cada desafío es una invitación a crecer, a evolucionar, a aprender a ser más flexibles, más compasivos, más humanos. Cada vez que soltamos el pasado, cada vez que dejamos ir lo que ya no nos sirve, nos abrimos a nuevas posibilidades. Las relaciones, los trabajos, las situaciones, todos son parte de un flujo dinámico que, aunque a veces nos cueste comprender, nos lleva hacia el lugar correcto. Dejar ir, entonces, no significa renunciar a nuestras aspiraciones, sino ser capaces de adaptarnos a las circunstancias que se nos presentan, sin perder de vista lo que realmente importa. No se trata de conformarse con lo que venga, sino de ser capaces de fluir con lo que la vida ofrece, incluso cuando no coincide con nuestras expectativas. La verdadera libertad llega cuando dejamos de pensar que la felicidad está en algún futuro lejano o en una situación específica que debemos controlar. La felicidad se encuentra en el presente, en aceptar lo que es y en ser capaces de disfrutar de lo que está justo frente a nosotros. Cuando dejamos de aferrarnos al futuro, cuando dejamos de preocuparnos por lo que no podemos predecir, encontramos una paz profunda que nos permite vivir sin la constante ansiedad de lo que aún no ha llegado. Cada cambio es una oportunidad para redescubrirnos, para ver la vida desde una nueva perspectiva. La incertidumbre, que antes nos paralizaba, se convierte en un campo fértil para la creatividad y el crecimiento. Dejar ir lo que ya no nos sirve es un acto de amor propio, porque nos permite abrir espacio para lo nuevo, para lo que está por venir. Y aunque el futuro es incierto, también lo es el potencial que tiene para traernos experiencias transformadoras, lecciones que no podríamos haber aprendido de otra manera. Al aceptar la impermanencia de la vida, nos liberamos de la necesidad de controlar todo lo que nos rodea. Dejamos de aferrarnos a las certezas, entendiendo que no existe tal cosa como la estabilidad absoluta. En cambio, aprendemos a adaptarnos, a fluir con las circunstancias y a encontrar consuelo en la incertidumbre. La vida es un constante devenir, y nuestra capacidad para ser flexibles, para movernos con ella, determina nuestra paz interior. Aprender a soltar no es perder, es ganar la capacidad de vivir plenamente, sin miedos, sin expectativas fijas, simplemente siendo. Así, en lugar de vivir atrapados en la lucha contra lo inevitable, podemos encontrar paz en la aceptación de que todo cambia, de que nada se queda igual para siempre. Y en esa aceptación, descubrimos la verdadera libertad, la libertad de vivir sin el peso del control, sin la necesidad de aferrarnos a lo que ya no es nuestro, y en su lugar, dejar que la vida fluya, llevándonos hacia nuevas experiencias y aprendizajes. Al final, lo único que realmente tenemos es este momento, y cuando aprendemos a vivir en él, sin miedo y sin resistencia, encontramos una paz que nada ni nadie puede arrebatar. A menudo buscamos respuestas fuera de nosotros, en el mundo, en las personas que nos rodean, en los logros que conseguimos. Pero en realidad, la verdadera paz y comprensión solo pueden encontrarse dentro de nosotros mismos. Todo lo que necesitamos para encontrar equilibrio, propósito y dirección ya reside en nuestro interior, esperando ser descubierto. El desafío no es encontrar algo fuera de nosotros que nos complete, sino mirar hacia adentro y permitir que emerja lo que ya está en nosotros. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que debemos ser más, hacer más,
lograr más. El mensaje subyacente es que, si no estamos alcanzando algún tipo de éxito tangible o visible, algo está mal con nosotros. Pero esta presión externa, que nos invita a medir nuestro valor en base a estándares que no siempre son nuestros, a menudo nos aleja de lo que realmente importa, ser fieles a nosotros mismos. La paz interior no proviene de las expectativas de otros, ni de la validación externa, sino de la aceptación plena de quienes somos y de lo que realmente deseamos. Este proceso de autodescubrimiento y aceptación es profundamente liberador. Nos invita a dejar de lado las comparaciones constantes y a reconocer nuestra propia valía, independientemente de los logros o fracasos externos. En lugar de vivir buscando la validación de los demás, podemos empezar a construir una relación más sana con nosotros mismos, basada en la autenticidad y el amor propio. Cuando logramos aceptarnos tal y como somos, con todas nuestras imperfecciones, miedos y sueños, descubrimos que no necesitamos la aprobación externa para sentirnos completos. Sin embargo, el camino hacia esta autocomprensión no siempre es fácil ni directo. Requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, un deseo genuino de conocernos a nosotros mismos. Vivir en un mundo tan interconectado, lleno de distracciones y presiones, puede ser abrumador. Nos resulta fácil perder de vista quiénes somos cuando estamos rodeados de tantas voces que nos dicen cómo deberíamos vivir. Pero la verdadera sabiduría radica en ser capaces de silenciar esas voces externas y escuchar la nuestra, la voz que proviene de nuestro interior. Al darnos el permiso de escuchar nuestra voz interna, comenzamos a descubrir que muchas de las creencias que teníamos sobre nosotros mismos no son más que ecos de influencias externas. Muchas de las inseguridades que sentimos no provienen de nuestra verdadera naturaleza, sino de comparaciones o juicios ajenos. La liberación llega cuando decidimos cuestionar esas creencias limitantes y empezar a vernos con los ojos de la compasión y la aceptación. Este proceso de liberación nos permite redefinir nuestras prioridades y vivir según nuestros propios valores. Nos da la capacidad de liberarnos de las expectativas ajenas y enfocarnos en lo que realmente importa para nosotros. Ya no vivimos para cumplir con estándares ajenos, sino para crear nuestra propia definición de éxito y felicidad. La paz interior surge cuando dejamos de aferrarnos a lo que no nos pertenece y nos abrimos a vivir desde un lugar de autenticidad y verdad. La vulnerabilidad juega un papel crucial en este proceso. Muchas veces, tememos ser vulnerables porque creemos que la vulnerabilidad nos hace débiles o expuestos. Pero en realidad, la vulnerabilidad es una de las mayores fuentes de fuerza. Es a través de la vulnerabilidad que realmente podemos conectar con los demás y con nosotros mismos. Cuando permitimos que nuestras emociones, nuestros miedos y nuestras inseguridades salgan a la luz, creamos espacio para la sanación y el crecimiento. La vulnerabilidad nos libera de las máscaras que nos obligamos a usar y nos permite ser genuinos, sin temor al juicio. Es importante reconocer que este viaje hacia la paz interior no es lineal ni constante. Habrá momentos de duda, de retrocesos y de desafíos. Pero eso no significa que no estemos avanzando. La vida está llena de altibajos, y cada experiencia, ya sea positiva o negativa, nos brinda una lección valiosa. Al aprender a abrazar tanto las sombras como la luz, podemos empezar a ver la belleza en los momentos más difíciles, sabiendo que cada paso forma parte de nuestro proceso de evolución. El aprendizaje continuo es otro aspecto fundamental en este camino hacia la paz interior. Al no vernos como seres fijos o definidos, sino como individuos en constante crecimiento, nos damos la oportunidad de seguir aprendiendo y adaptándonos. Cada día nos ofrece una nueva lección, una nueva oportunidad para abrirnos a nuevas perspectivas y ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. La verdadera paz no proviene de encontrar respuestas definitivas, sino de estar dispuestos a vivir con la incertidumbre, aceptando que no tenemos que tener todas las respuestas, pero sí la disposición de seguir aprendiendo. Este viaje también nos lleva a redefinir lo que significa la conexión. A menudo, buscamos relaciones externas para sentirnos validados o completos. Sin embargo, la conexión más profunda que podemos experimentar es con nosotros mismos. Al fortalecer nuestra relación con nuestro ser interno, podemos luego crear relaciones más auténticas y saludables con los demás. Cuando somos capaces de amarnos y respetarnos a nosotros mismos, esa energía se refleja en las relaciones que cultivamos.
Ya no buscamos en los demás lo que nos falta, sino que compartimos nuestra plenitud y bienestar con ellos. Al final, la paz interior no es un destino, sino un viaje continuo de autodescubrimiento, aceptación y crecimiento. Es un estado que podemos cultivar todos los días, con cada pensamiento, cada acción y cada elección. La clave está en ser conscientes de lo que nos rodea, aceptar lo que no podemos controlar y vivir desde un lugar de autenticidad y gratitud. En ese espacio de paz interior, encontramos la libertad para ser quienes realmente somos, sin miedos, sin juicios, y con la apertura de explorar todo lo que la vida tiene para ofrecernos. En este viaje de autodescubrimiento, muchas veces nos encontramos en la encrucijada de la duda y la incertidumbre. Es fácil dejarse llevar por las voces externas que nos dicen cómo debemos vivir o qué debemos hacer para alcanzar la felicidad. Sin embargo, la verdadera libertad reside en aprender a confiar en nuestra intuición y en las señales que nuestro ser interior nos envía. Cada uno de nosotros tiene una sabiduría única que solo podemos acceder si nos detenemos y escuchamos en lugar de seguir ciegamente el camino trazado por otros. Esta confianza en nosotros mismos no es algo que surja de manera inmediata. Al contrario, es el resultado de un proceso constante de reflexión, de enfrentarnos a nuestros miedos y de despojarnos de las capas que hemos construido a lo largo del tiempo para protegernos. Muchas veces, nos refugiamos en las expectativas de los demás o en los logros materiales, buscando validación externa como una manera de llenar el vacío que sentimos por dentro. Pero, al final, la validación más importante es la que viene desde nuestro interior, cuando nos damos cuenta de que somos suficientes tal y como somos, sin tener que demostrar nada. Uno de los mayores retos en este proceso es aprender a dejar ir. La vida está llena de cambios, y a menudo nos aferramos a viejas creencias, patrones de comportamiento o relaciones que ya no nos sirven. Nos da miedo soltar lo conocido, aunque nos cause sufrimiento, porque lo desconocido representa incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en ese espacio de incertidumbre donde nacen las posibilidades. Al soltar lo que ya no nos sirve, hacemos espacio para lo nuevo, para nuevas oportunidades, para el crecimiento. Dejar ir no significa rendirse o renunciar, sino hacer un acto de fe en el proceso de la vida. Significa confiar en que el universo, la vida o la fuerza superior que nos guía, tiene un plan más grande para nosotros, aunque no siempre podamos verlo. Dejar ir es un acto de valentía, porque nos obliga a enfrentarnos a nuestras inseguridades y a la idea de perder el control. Pero es en ese acto de soltura donde encontramos una paz profunda, porque nos damos cuenta de que no necesitamos tener todo bajo control para estar bien. La vida tiene una manera misteriosa de reconfigurarse para llevarnos hacia donde realmente necesitamos estar. A lo largo de este proceso de autodescubrimiento y transformación, también nos enfrentamos a la necesidad de redefinir nuestras relaciones. A menudo, nos enseñan a buscar validación y apoyo en los demás, pero el verdadero poder de nuestras relaciones surge cuando somos capaces de aportar desde nuestra autenticidad. En lugar de depender de los demás para sentirnos completos, podemos aprender a compartir nuestra plenitud con ellos, creando vínculos más profundos y saludables. Las relaciones auténticas se basan en el respeto mutuo y en la aceptación del otro tal como es, sin intentar cambiarlo o encajarlo en un molde predefinido. Cuando nos permitimos ser nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones, creamos un espacio seguro donde el otro también puede ser auténtico. En este tipo de relaciones, no hay juicios ni expectativas rígidas, solo una aceptación incondicional y un compromiso mutuo de crecimiento. Al mismo tiempo, es importante aprender a poner límites saludables. El amor propio y la paz interior se fortalecen cuando somos capaces de decir no cuando es necesario, de poner límites claros en nuestras relaciones y de priorizar nuestro bienestar. No se trata de ser egoístas, sino de entender que solo podemos dar lo mejor de nosotros mismos cuando estamos bien con nosotros mismos. Al establecer límites, no solo protegemos nuestra energía, sino que también enseñamos a los demás cómo tratarnos con respeto. La autenticidad también se refleja en nuestra capacidad para ser vulnerables. Vivir de manera auténtica implica mostrar nuestras emociones y pensamientos más profundos, incluso cuando eso nos hace sentir expuestos o inseguros. Pero es en esa vulnerabilidad donde radica nuestra verdadera fuerza, porque nos permite conectar de manera genuina con los demás.
La vulnerabilidad no es debilidad, sino una muestra de valentía y de disposición para estar abiertos a lo que la vida tiene para ofrecernos. El camino hacia la paz interior es, en muchos aspectos, un camino de aceptación. Aceptar que no tenemos que ser perfectos para ser valiosos, aceptar que las dificultades son parte del proceso de crecimiento, y aceptar que la vida es impredecible y a menudo nos lleva por caminos que no habíamos planeado. La aceptación no significa conformarnos con las circunstancias, sino reconocer que todo lo que ocurre tiene un propósito y que cada experiencia, incluso las más difíciles, tiene algo que enseñarnos. La paz interior también surge cuando aprendemos a vivir en el presente. A menudo, nos atrapamos en pensamientos sobre el pasado o el futuro, preocupándonos por lo que ya no podemos cambiar o anticipando lo que aún no ha ocurrido. Pero la verdadera paz se encuentra en el aquí y ahora, en la plena conciencia de lo que estamos viviendo en este momento. Cuando estamos presentes, podemos disfrutar de lo que tenemos sin preocuparnos por lo que nos falta. Practicar la gratitud es una de las maneras más efectivas de anclarnos en el presente y cultivar la paz interior. A menudo, damos por sentadas las bendiciones que tenemos en nuestra vida, y nos enfocamos solo en lo que nos falta o en lo que no hemos alcanzado aún. Pero al enfocarnos en lo que ya tenemos, por pequeño que sea, comenzamos a cambiar nuestra perspectiva. La gratitud nos ayuda a ver la abundancia en nuestras vidas y a reconocer que, aunque las cosas no siempre sean perfectas, siempre hay algo por lo que estar agradecidos. El proceso de sanar y encontrar la paz interior no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un viaje largo y a menudo desafiante, pero es también el más transformador. A medida que seguimos creciendo y aprendiendo a vivir desde nuestro centro, descubrimos que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de cómo elegimos responder a ellas. La paz interior es el resultado de aprender a amarnos a nosotros mismos, a aceptar nuestra vulnerabilidad, a establecer límites saludables y a vivir de manera auténtica. Al hacerlo, encontramos una conexión más profunda con el mundo que nos rodea y con nosotros mismos.